por medio de la fe, nunca por obras. Las obras y la obediencia a la ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre son el resultado de una íntima relación con Dios. Nunca son el medio para obtener esa relación. La ley de los 10 mandamientos de Dios es inmutable. Él dijo, yo soy Jehová y no cambio. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento es lo mismo que dijo en el Nuevo Testamento. Es cierto que el Nuevo Testamento nos da una revelación mayor de Jesús y también de su gracia. Pero no es diferente la relación de ley y gracia. Esa relación es la misma en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos de Dios son tan eternos e inmutables como el mismo Dios. Cambiarlos equivaldría a cambiar el carácter de Dios. Y Dios ha declarado que Él no cambia. Esa es una hermosa seguridad para nosotros. Dios no cambia con cada capricho que aparezca por ahí. Sin embargo, a pesar de estos versículos que describen que Dios nunca cambia, Daniel capítulo 7 predice que el cuerno pequeño trataría de alterar lo que Dios dice que es inalterable, su santa ley. Tomemos ahora unos minutos para repasar algunos de los puntos más importantes de esta lección. Miremos para el vídeo. La importancia del decálogo en el sistema legal del Antiguo Testamento queda claro por varios factores. Primero, solo estos mandamientos fueron escritos por Dios. Segundo, Dios se lo dio a Moisés bajo imponentes circunstancias que subrayan su singular importancia. Y tercero, fueron anunciados en el contexto de la bondad divina después de la maravillosa liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Los 10 mandamientos dirigían la vida de Israel en su relación con Dios, pero la obediencia a la ley no se agenciaba a esa relación. La amistad de Dios hacia Israel fue siempre un don. Israel fue redimido antes que Dios le diera su ley en el monte Sinaí. Debía obedecer su ley como resultado de su amor por Dios. Puesto que Dios escribió los 10 mandamientos él mismo, sería una blasfemia que algún ser humano los falseara. Pero la Biblia habla de un poder blasfemo, perseguidor, que trataría de cambiar la ley de Dios, la base misma de la moralidad. En su famoso Sermón del Monte, Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley o los profetas. Su misión, dijo él, fue la de cumplirla. ¿Pero acaso no nos enseña el apóstol Pablo que los cristianos no están bajo la ley sino bajo la gracia? Así es. Pero es importante saber qué quiso decir con eso. Una cosa es clara. Él no dijo que los cristianos deben ignorar el decálogo. Pablo cita el 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º mandamiento como si fueran obligatorios para los cristianos. Obviamente no podría indicarles que guarden una ley que había sido abolida. Entonces, ¿anulamos la ley con esta fe? En absoluto. Lo que hacemos en realidad es respetar la ley. ¿Y qué entonces? ¿Pecaremos porque no nos hallamos en estado legal, sino en estado de gracia? De ninguna manera. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? Desde ya que no. De estas negaciones podemos concluir que la ley no ha sido abolida por la fe en Cristo y que la gracia de Dios no le da base al pecado. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado en el corazón humano. Somos atraídos a lo prohibido. ¿Pero qué quiere decir Pablo cuando dice que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Estar bajo la ley es estar bajo el control de todo el sistema mosaico. Jesús nació como judío bajo este sistema y por tanto estaba obligado a observar todos los requisitos de la ley mosaica. Esto incluía no solo el decálogo, sino todas las leyes rituales generales de la vida tradicional judía. Estar bajo la ley significaba vivir como un judío del primer siglo. Muy temprano en su misión entre los paganos, los cristianos tuvieron que formularse una pregunta. ¿Tendrán que vivir los conversos gentiles como un judío del primer siglo, es decir, bajo la ley? La respuesta es no.
Los conversos cristianos no tenían que ser circuncidados, celebrar sacrificios y rituales religiosos del judaísmo. Pero el Nuevo Testamento deja bien claro que esta libertad de las tradiciones judías no significaba que los gentiles cristianos continuaran viviendo como paganos. La vida, muerte y resurrección de Jesús cambió al mundo. El pecado comenzó con la rebelión de Adán contra Dios y fue un poder dominante antes de la entrega de la ley en el monte Sinaí. La ley mosaica definía el pecado como transgresión, pero no podía curar el problema. Como las leyes del racismo no pueden obligar a amar, tampoco la ley mosaica puede acabar con el pecado y la muerte. El pecado y la muerte continuaron reinando aún después de la ley mosaica. Al clasificar el pecado como transgresión, la ley mostró la seriedad del pecado. Fue la resurrección de Jesús, no la promulgación de la ley, lo que terminó con el reino del pecado y la muerte. En conclusión, podemos decir que la importancia del Decálogo se manifiesta por el hecho que Dios la escribió con su propio dedo. Además, las declaraciones de Pablo y Cristo demuestran que la ley no ha sido abolida y está vigente hoy en día. Pero la ley no puede salvar a la raza humana del pecado. Es solo por la sangre de Cristo que el hombre puede ser salvo, nada más. En los últimos días, la Escritura dice que habrá un ataque directo contra la ley de Dios, cuando el cuerno pequeño trate de cambiar los tiempos y la ley. Pero la ley es eterna, no puede cambiar. Esperamos que hayan disfrutado del estudio de este tema. Nuestro próximo tema les mostrará los detalles de la forma como el cuerno pequeño ha cambiado la ley de Dios para poder engañar prácticamente al mundo entero. Es un tema muy importante que pocos comprenden hoy en día y sin embargo tiene implicaciones para cada uno de nosotros. Así que no importa lo que tenga que hacer, no se lo pierdan. Hoy estoy muy agradecido porque Dios no solo me invita a hacer lo que Él desea que yo haga, sino que también me da el poder para llevarlo a cabo. Sería una burla si Dios nos indicase lo que debemos hacer y nosotros nunca pudiésemos alcanzar la norma. Esa es la razón por la cual el Evangelio aún tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Yo siento personalmente que hoy quiero responder nuevamente al Señor Jesús. Estoy seguro que ustedes también sienten lo mismo que yo. Están agradecidos porque Él ha provisto esta maravillosa salvación y este poder para vivir una vida de obediencia. ¿Les gustaría coger su papel y escribir estas palabras? Gracias por el don de la salvación. Hoy lo quiero aceptar. Seguramente tú lo quieres escribir como una oración y como un registro de tu decisión. Esto nos ayudará para que esta verdad llegue a ser parte de nuestra forma de pensar. Vamos a orar ahora. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque cuando nos creaste no nos dejaste en las tinieblas. Nos entregaste tu santa ley para mostrarnos el camino por donde andar seguros. Estamos viendo que hay un poder extraño que quiere cambiar, que pretende cambiar tu santa ley. Pero gracias porque tú has advertido a través de tu palabra a tus hijos sinceros para que sepamos cuál es el camino que tú tienes para tus hijos. Bendice en este momento a todas las personas sinceras que han tomado su decisión y han decidido vivir a partir de hoy día una vida, una experiencia de relación más bonita, más íntima contigo. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Eso es todo por hoy día, amigos. Ustedes se están dando cuenta que a medida que avanzamos en el estudio las cosas se ponen más interesantes. Entonces yo los espero en nuestra próxima reunión. Que Dios les bendiga. Continúen orando, estoy orando por ustedes también. Un grande abrazo para todos.